Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Relax Gaming. Recuerda que si eres nuevo no olvides en suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video para el canal. Hola, ¿qué tal chicos? Les saluda su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. Así como pudieron leer en el título de este video, en el día de hoy hablaré de un tema que se puede decir que es bastante interesante, ya que es algo de lo cual todo el jugador de Modern Combat 5 está cansado de lidiar con esta situación. Primera vez que traigo un video como este, pero realmente es un tema muy relevante debido a que es una de las muchas consecuencias principales causantes del deterioro de Modern Combat 5. Entrando más en materia, puede que muchos ya saben a lo que me refiero, pero antes vamos a empezar con una breve introducción del momento en el cual los desarrolladores del juego dañaron totalmente Modern Combat 5. Todo esto se debe por las decisiones que tomaron los desarrolladores del juego en proceder a quitar las habilidades que poseían cada armadura con el fin de introducir el compartimiento de núcleos, lo cual tuvo participación durante la actualización 15, siendo por el momento uno de los mayores cambios realizados con el Modern Combat 5 que todos conocíamos en ese entonces. Puedo decir que el juego tuvo un giro de 360 grados, ya que esto favoreció a gran parte, ya que podíamos utilizar distintas armaduras, pero con habilidades de otras, lo cual fue algo interesante hasta un cierto punto, ya que una vez implementado el sistema de núcleos, el juego perdió la competitividad que tenía y sobre todo el balance dentro de las armaduras, ya que si queríamos lograr tener alguna habilidad, todo dependía de las armaduras y clases correspondientes a esas ventajas. Rápidamente esto se convirtió en un tema de gran debate, ya que al menos el 80% de los jugadores no estaba de acuerdo con estos cambios que Gameloft había hecho con su preciado juego, ya que el momento que los desarrolladores del juego le hicieron esto a Modern Combat 5, realmente en ese momento le quedaba mucha vida al juego. Para ser más exacto, todo esto ocurrió más o menos a principios del 2017. Digamos que los jugadores de esa época sabrán que Modern Combat 5 aún estaba en un gran parte de su mejor momento. Ya sé que me preguntarán el por qué considero que esto fue algo que arruinó el juego en gran parte. Bueno, realmente gracias al sistema de núcleos, los tramposos, llamados hacks entre comillas, ya que simplemente estos son usuarios que utilizan el trabajo y esfuerzo de algún desarrollador que proporciona esas dichas aplicaciones para poder violar los valores de algún juego. Gracias a los núcleos se les hizo más fácil el camino a estos tramposos, ya que en vez de buscar una forma de poder encriptar algún archivo dentro del juego, simplemente procedieron a alterar algo que ya estaba, ya sea refiriéndome a los núcleos. Gracias a esto pudieron lograr fabricar muchísimas variedades de archivos, con lo cual ya los hacks pasaron de simplemente utilizar inmunidad, velocidad aumentada, balas infinitas, entre otros, a empezar a utilizar wall hack gracias a la ayuda del núcleo sexto sentido. Este era el punto que yo quería llegar, pero como siempre me gusta brindar o más bien compartir mis conocimientos que tengo con Modern Combat 5, ya que suele haber muchos que no conocen las fechas por lo cual el juego trajo consigo todos estos cambios antes de que muchos pudieran pertenecer a la comunidad de este juego. El núcleo sexto sentido viene haciendo referencia a la armadura de nivel 3 del hombre lobo, la cual tiene o más bien tenía una habilidad por defecto desde el momento que fue introducida. Tenía bastante tiempo que no me equipaba este núcleo, pero hay que tomar en cuenta que se considera hack a los usuarios que equipen este núcleo debido a las alteraciones que han sido realizadas con él, con lo cual en ocasiones puede que te esté sacando la partida de tu vida sin necesidad de utilizar hacks, pero por solo utilizar este núcleo, tenlo por seguro que te van a catalogar como un hack más del montón.
Este video lo hago con un fin más de que abramos un debate entre nosotros mismos, ya sea de lo que ustedes opinan acerca de los usuarios que utilizan este núcleo, tanto que también me diga su opinión acerca si realmente ustedes consideran que todo jugador utilice este núcleo ya debe catalogarse como un hack. Así que por favor déjenme su opinión en los comentarios. También, chicos, los quiero invitar a algunos de ustedes a que se suscriban si no lo están, activen la campanita de notificaciones para que YouTube lo notifique cada vez que suba un nuevo video más para el canal, y sobre todo no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Instagram, como también formar parte de mi servidor de Discord. La verdad que este video es totalmente corto, ya que simplemente quería debatir un poco acerca de este núcleo, como también de la situación que está sucediendo con el juego, ya sea por esta misma razón de que los usuarios ahora mismo simplemente están utilizando mucho el wall hack, que lo proporciona totalmente este núcleo. Así que no se olviden de suscribirse. Yo soy Relax Gaming y nos veremos en un próximo video. Bye. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right.